Bienvenidos una vez más a De Piel a Piel con Miriam Raquel. Ustedes saben que estamos haciendo producciones de vídeos junto con el profesor, maestro y amigo doctor Leopoldo Díaz Landaeta. Dentro del marco de esos vídeos que hemos titulado Medicina Hipocrática, basándonos en el método hipocrático y sobre todo tomando en cuenta que lo primero es no hacer daño, hemos producido para ustedes algunos vídeos que tienen que ver con el examen físico, con el interrogatorio, con nuestra respuesta a cómo tratarlos, siempre viendo al paciente como un ser integral. El doctor, como ustedes saben, es doctor en medicina, es dermatólogo pediatra, dermatopatólogo o histopatólogo y es el jefe del posgrado de dermatología pediátrica por la Universidad del Zulia en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, en Venezuela. En sus años de experiencia, que son muchísimos, 50 años, el doctor, además de ser médico, es también filósofo y le da ese enfoque a la medicina que nos permite llegar más allá de lo que un simple mortal médico como yo muchas veces puede percibir cuando tenemos enfrente a un paciente y sobre todo en este caso pacientes que presentan lesiones de piel que muchas veces nos cuesta diagnosticar o acercarnos al diagnóstico, que se salen del marco de lo que normalmente vemos y que el paciente niega habérselas producido. Y me estoy refiriendo a la dermatitis facticia, no solamente en pacientes adultos, sino también en niños. Bienvenido, doctor Leopoldo. ¿Cómo podemos definirle al público general que entienda de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar entonces de dermatitis facticia. Se puede decir tanto facticia como ficticia. Facticia porque viene de facto, es de un hecho, ¿verdad? Que se elabora el mismo paciente, ¿verdad? O ficticia porque no tiene ninguna enfermedad, se la está provocando él. Por eso los dos nombres son apropiados. Lo importante es que esta dermatitis facticia o ficticia, lo que está detrás de ella, o sea, ¿qué nos está diciendo que le está pasando a ese paciente, ¿verdad? Ese paciente con toda seguridad tiene un problema de fondo, en primer lugar, psíquico, que está reflejándose en las lesiones que él mismo se está provocando. A veces se provoca estas lesiones de manera consciente, buscando admiración o buscando cariño o buscando que se lastimen de él. Otras veces no, otras veces es totalmente inconsciente que aparecen estas lesiones, pero que en el fondo es su propia psique la que está mandando a que se lesionen la piel o cualquier otro órgano en nuestro organismo donde se desconozcan las células que forman esa parte de nuestro organismo, sea piel, sea hígado, sea cerebro, sea el que sea, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la dermatitis facticia o ficticia son lesiones provocadas por el mismo paciente, de manera consciente o de manera inconsciente. Ahora, lo importante es lo que está muchas veces detrás de esto. Detrás de esto suele estar un grito del paciente, sobre todo en los casos cuando se trata de niños, es un SOS que está tirando ese paciente para que le presten atención de cosas que está viviendo él en su día a día. Esas cosas pueden ser, como le explico yo a las mamás, cosas aparentemente necias o tontas para uno, pero para él, en su ambiente, en su mundo particular, mental y su importancia que le da a las cosas, para él, pues entonces puede ser casi una tragedia. Me acuerdo de un muchachito que lo estaba viendo con lo que se llama una alopecia areata, o sea, una pérdida del cabello en área, ¿verdad? Eso la gente cree que, bueno, no, que es micosis, no, no, ahí no hay ningún ojo. Ahí lo que hay, queda desnudita las áreas esas, y lo que hay entonces es que el paciente está haciendo esto, está tirando, sin él saberlo, las cosas emocionales le han ido haciendo caer el pelo en esa forma, ¿verdad? Yo le explicaba a la madre, mire, él tiene su mundo y en su mundo puede ser importante de repente que lo cambiaron de la mamá para la abuelita, cualquier cosa que pasó en la casa, ustedes se pelearon frente al niño, o pueden ser cosas propias que para él es muy importante, a lo mejor se le mataron al gatito. Y de inmediato el niño salió, mamá, ¿y cómo sabe que me mataron el gato? ¡Wow! O sea que sí, había pasado y para él, bueno, cualquier otro, bueno, dice, bueno, te compro otro gato y ya está. Pero para él en su mundo, pues era muy importante el apego que tenía con este animal. Eso sería lo de menos. Lo demás es que la mayoría de las veces, cuando llegué al hospital de especialidades pediátricas, teníamos
por lo menos un momento en que se contrataba bastante gente, habían unas 16 psicólogas. Y yo les mandaba estos casos de alopecia areata y otros a las psicólogas y me decían, bueno, doctor, ¿por qué no nos manda a nosotros si es un problema del cabello, de la piel, del cuero cabelludo, es su campo? Le digo, no, no, no es mi campo. Eso está gritando de que hay algo que está pasando en la familia. Y muchas veces era abuso sexual o intento de abuso sexual con estos niños, agresiones de este tipo, o maltrato físico de otro tipo, o maltrato psíquico, pero el asunto fue que el niño se sentía mal, se sentía no querido, se sentía rechazado y todo eso se terminaba manifestando, en este caso, a nivel de la piel. Lo que no quiere decir que no estuviese manifestándose a otros niveles. A lo mejor estaba haciendo una gastritis por la misma situación, tomando como órgano de choque el estómago, o estaba haciendo cualquier otra lesión a nivel renal o cualquier otra. Pero la piel, quizás por ser la que más a la vista está, entonces es una de las que primero tira el grito, o por lo menos que uno se percata, porque uno no le ve el hígado al paciente, pero sí le ve la piel, ¿verdad? Desde el punto de vista dermatológico, el trastorno facticio, si se quiere, más frecuente, son esas lesiones que el paciente mismo se hace agrediéndose la piel, la mayoría de las veces, como dice usted, de una forma inconsciente. Otras veces es consciente más sin embargo no está esperando una gratificación ni tampoco está siendo acosado. O sea, lo hace de una forma que muchas veces uno dice, bueno, ¿será que aquí están influyendo neurotransmisores o qué usted en su sapiencia considera que está influyendo? Porque sabemos que existe el eje psico-neuro-inmuno-endocrinológico y eso tendrá que ir concatenado a través de citoquinas, a través de hormonas, a través de sustancias que a lo mejor ayudan a expresar lo que ese psiquis está tratando de producir a nivel de la piel. Exacto, sí, ese es el mecanismo. O sea, el mecanismo entonces psicosomático, otra vez es somatopsíquico, pero en este caso que estamos hablando de alopecia areata o de problemas emocionales, que el niño se siente agredido o el adulto, cada uno en su campo. Entonces, comienza con estas agresiones. Como decíamos, a veces pueden ser conscientes. El paciente puede empezar a sentir prurito, picazón por todas partes y se va dando uñas. Y sobre la marcha, entonces muchas veces le lleva a uno la muestra, sí, mire, doctor, él mismo se arranca un pedacito de piel y le enseña a uno que son como gusanitos, no es sino la misma piel que la ha enrollado él, pero para él son gusanitos que tiene ahí. Entonces, claro que hay una situación de fase emocional y de fase psíquico en ese paciente. Hay que tratarlo con la ayuda psicoterapéutica para ver exactamente qué es lo que hay tras ese fondo de ese paciente. Entonces, generalmente conseguimos un momento, pues, de un trauma, lo botaron del trabajo, estamos hablando de adultos, se divorció o se casó, pues no solamente traumatiza divorciarse, sino también a lo mejor lo casaron obligado, lo que sea. Sí. Bueno, pero todas estas cosas traumáticas, el paciente empieza a dar su grito de alarma sin él saber. Ahora, tu pregunta es muy válida porque ¿cómo se comunican las células? Hay lo que se llama el lenguaje de las células. Las células se comunican por métodos químicos que se llaman citoquinas, si es de una célula a las otras, o hormonas cuando es de una célula distante, como puede ser células de la hipófisis con otro órgano, como puede ser el tiroides o la piel. Pero esa comunicación es la que permite entonces que las células, en este caso cerebrales, donde está trabajando su psiquis, le dicen a los linfocitos cuando pasan por allí, hazme el favor, ve y destrúyeme la piel. Entonces comienzan a aparecer estas lesiones. Que si el patólogo tuviese un poquito más de afinar este tipo de cosas, el mismo anatomopatólogo, uno piensa que lo único que está viendo es una lámina y no está viendo más nada, por ahí puede darse cuenta de que algo está pasando de ese tipo. ¿Por qué? Porque si una alopecia areata te va a dar cuenta que esos linfocitos están atacando entonces el bulbo piloso y al atacar el bulbo piloso se cae el pelo. Si estamos frente a otra entidad, como es por lo menos un líquen plano purpúrico, un hombrezote, pero que lo único que significa un grupo de lesiones de color eritematoso violáceo que pueden aparecer en el niño por estos mismos trasfondos emocionales. Y cuando hacemos la biopsia, vemos entonces que el sitio en que la epidermis se une a la dermis, que es entonces las redes de cresta que se llaman, están como ruñidas, si vamos a utilizar el término criollo, coloquial, está como ruñéndose los linfocitos tuyos
te están ruñendo tu red de cresta. Entonces, aquí es donde empieza la confusión. Por eso es que muchos libros te dicen a ti que la alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Bueno, ¿qué significa autoinmune? Que tú mismo estás elaborando anticuerpos o lesiones contra ti mismo. Pero el asunto está ahí más atrás. ¿Por qué está haciendo eso? Y entonces nos encontramos con el mismo cerebro tuyo, tú te sientes inferior, tú dices, bueno, yo no sirvo para nada, quisiera desaparecer de este mundo, lo dicen tus neuronas y tú entonces empiezas a agredir. Y el patólogo está viendo entonces eso, que la red de cresta, en este caso, pues la prolongación de la epidermis hacia la dermis, está como comiéndose. Y así se define entonces histopatológicamente. Uno dice, bueno, se forman como dientes de sierra, así se describen esas redes de cresta cuando están ruñidas, ¿verdad? Esa parte de epidermis ingresando en dermis que están como ruñidas. Entonces ahí tendría que el patólogo prestarle atención a eso y orientar entonces al clínico que le mandó la biopsia, mira, investiguen este muchacho la parte emocional, los factores psíquicos, porque que él mismo, sus mismos linfocitos, estén agrediendo a su propia piel, pues entonces ya significa autoagresión. Ahí hay que entonces separar Claro. muy bien, que yo creo que detrás de todo autoinmune lo que hay es esto. Yo todavía no he conocido el primer enfermedad autoinmune, llámese lúpus eritematoso, cualquiera de ellas, que sea un tipo feliz. Siempre hay un desencadenante, siempre hay un algo que lo llevó a él, ¿verdad? O una enfermedad compleja, o un accidente de tránsito, X cosa que lo llevó entonces él a sentirse inferior y empiecen estos mecanismos de autoagresión, que son más que todo mecanismos de autoagresión. Con la doctora Ana Graciela Angulo, quien es pediatra como nosotros y dermatólogo pediatra, hicimos recientemente un vídeo que les voy a dejar por aquí sobre la psicodermatología. Y allí, por supuesto, que entra la alopecia areata, además la tricotilomanía, que yo sí metería o incluiría dentro de lo que estamos hablando, el tema que nos ocupa, que serían las dermatitis artefactas o dermatitis facticia, esas enfermedades o esas lesiones que están producidas por acción del paciente. Quizás en Sí, este caso la alopecia areata tiene un mecanismo más inmunológico, digamos, más celular, más bioquímico, que implica que el paciente use sus manos, que es lo que generalmente la gente conoce, o la mayoría de los médicos o la mayoría de los tratados incluyen como las dermatitis facticias, donde sin motivo alguno de raciocinio del paciente, adquiere este comportamiento y entonces hace esas escoriaciones psicógenas y que característicamente, como lo comentábamos el otro día, doctor Leopoldo, el paciente, las lesiones las vamos a conseguir con unos bordes muy bien delimitados en las áreas donde el paciente le llegan las manos y son lesiones que son atípicas. se mencionaba la tricotilomanía. Como lo dice su nombre, pues es la manía de tirarse el pelo, ¿verdad? Ahora, en esa manía o hábito de tirarse el pelo, él está demostrando un problema de base que él tiene. Entonces, falta de afecto, algo, busca que llamar la atención y sin hacerlo, o sea, sin él ser consciente de eso, empieza entonces a tirarse el pelo. Claro, posteriormente, en pediatría, se acompaña a veces de que no solamente se arranca el pelo, sino que se lo come también, ¿verdad? Y Sí. hace una masa tumoral de puro pelo, como si estuviera tapando una cañería, que se llama un besoak, ¿verdad? Y hay que abrirlo, operarlo, como uno estuviera abriendo una cañería para sacar un manojo de pelo que está trancando todo eso, ¿verdad? Entonces, todo esto, detrás de todas esas manifestaciones, igual que detrás de cualquier tic que el individuo tenga, tic a lo mejor de lamerse los labios repetidas veces, tic de picar un ojo sin que le estén estimulando a que lo pique, bueno, mil cosas que son TIC, que detrás de esos TIC algo de esto hay siempre, ¿entiendes? Y Y todos que tenemos un poquito de eso, Y ¿entiendes? que, Pues y todo el que mundo siempre se puede es decir loco también. importante que tenemos que consultarlo o ir de la mano con el psiquiatra, porque muchas veces es verdad que hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades de depósito, con enfermedades hepáticas sobre todo, pero la mayoría de las veces se descarta y entonces es cuando entran dentro de ese diagnóstico grande, por lo menos hay un diagnóstico que implica el rascado o el pellizcamiento constante y continuo, y una vez que se ha descartado que puedan ser otras enfermedades,
pues entonces entramos dentro de estos diagnósticos que son prácticamente recientes. Yo creo que hay algunos que están descritos desde el 2013 para acá y que entran dentro de esos trastornos obsesivos compulsivos y que los vemos en pediatría. Sí, Raquel, la situación es que de lo que yo he revisado en los libros y lo que en términos generales he visto sobre el particular, no me satisface desde el punto de vista de que es mucho más fácil y hay que entender varias cosas. Una dermatitis facticia es de facto, es de hecho, es algo que el tipo se hace el mismo y no es entonces algo tanto en el cuerpo como está en la psiquis del problema, ¿verdad? Toda dermatosis facticia o ficticia habla entonces que detrás de eso está rompiendo aquel paradigma de mens sana in corpore sano. Pues aquí lo que menos hay es una mente sana y por lo tanto tiene un cuerpo enfermo, entonces también como producto de esa mente enferma. Por lo tanto, expresiones pueden ser distintas dependiendo de nuestra psiquis que tome como órgano de choque. Si toma como órgano de choque los folículos pilosos, pues se puede presentar entonces como alopecia areata, con distintas figuras de alopecia areata. Otras veces puede tomar entonces más bien como órgano de choque el estómago, ¿verdad? Y terminar el individuo con una gastritis de origen emocional, de origen psíquico, por su estado pues de tensión constante, que lo hace en una actividad de ácido clorhídrico mayor. Cualquiera órgano puede estar sufriendo entonces las consecuencias, no solo uno, sino varios a la vez. De allí la importancia entonces de prestarle atención a estas expresiones, como es en los niños la alopecia areata, que puede ser una alteración de su psiquis, que no por ser niños van a dejar de tener una psiquis, emociones, complejos, pueden reflejarse en sus partes somáticas, en su parte corporal. Y otras veces nos percatamos entonces al ver ya la biopsia que en estas alopecias areatas, seguro que igual debe pasar a nivel de gástrico o cualquier otro nivel, son los mismos linfocitos del mismo paciente, no son agentes extraños ni extraterrestres, son sus propios linfocitos que están atacando a su propio soma, a su propio cuerpo, a distintas partes de su cuerpo. Así en la alopecia areata veo entonces como el bulbo piloso es atacado por los linfocitos. Y esto, bueno, va entonces a alterar el cambio normal del ritmo normal del cambio del pelo y la caída, por lo tanto, del mismo, ¿verdad? Puede ser entonces diagnosticado, si los patólogos le prestaran atención a esto, pues pudieran ya entonces orientarse desde la histopatología. Esa es más o menos la orientación que debe darle y no está creyendo como signo patognomónico es este o es aquel. Ya sabemos que los signos patognomónicos no existen como tales, sino que aún con muchos síntomas o con muchos signos pueden corresponder a distintas enfermedades. Hay entonces una mente enferma que está enfermando entonces ese cuerpo. Estamos conversando con el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, quien es dermatólogo pediatra, coordinador del posgrado de dermatología pediátrica por la Universidad del Zulia, cuya prelación es ser pediatra. Y conversábamos sobre aquellas dermatosis facticias, dentro de las cuales le habíamos comentado también que estaba la dermatodaxia, conocido como el hábito de morderse las uñas, de morderse incluso la parte interna de la boquita. Y yo tengo niños que incluso se muerden las rodillas, se ponen así sentaditas y se muerden las rodillas, una cosa impresionante. Se muerden los deditos y algunos se lo comen. Y ya él había comentado lo que incluía la tricotilomanía y el comerse el cabello en estos niños que terminan en una intervención quirúrgica. Pero hay algo muy importante, doctor, que usted como dermatopatólogo y especialista en niños, yo quisiera que nos comentara que cómo es esa relación con algunas sustancias o con eso que usted siempre nos comenta de tolerancia inmunológica. ¿Cómo le explicamos esto a nuestros padres en términos muy sencillos para que entiendan por Muy qué es sencillo. importante ir con un médico especialista que conozca de qué va y poderlos orientar, sobre todo para ayudar a los niños a que salgan de estas circunstancias? Por eso, entender la tolerancia inmunológica te va a permitir, le va a permitir al patólogo y le va a permitir a los padres cuando uno se lo explica qué es lo que está pasando. ¿Qué es la tolerancia inmunológica? Como el nombre le dice, bueno, es tolerarse uno mismo sus propios antígenos, ¿verdad? Vamos a aclarar un poquito a la gente. Cuando se está formando el niño, los linfocitos de uno iniciales se dan un paseo por todo el cuerpo para reconocer, imaginemos como así los productos en un automercado tienen lo que se llama código de barra, ese es el nombre. Entonces, te permite reconocerla como propia
o como extrañas. Así tenemos las células de glóbulos rojos, las células glóbulos blancos, todos y cada uno traen sí su código de barra que vendría a ser lo que se denomina determinante antigénico. Todas y cada una de nuestras células, desde la etapa embrionaria, traen adheridas a su superficie a manera de código de barra de identificación sustancias distintas a ella, necesarias para poder cumplir las funciones biológicas normales a las que están asignadas, las cuales se comportarían como extrañas, es decir, como antígenos, a no ser por el reconocimiento temprano, información y aceptación embrionaria, tolerancia inmunológica que se denomina, que nuestros linfocitos embrionarios hacen de ella, a fin de reconocerlas y tolerarlas como propias. A tales sustancias se les conoce como determinantes antigénicos. Ejemplo de ellas son las que poseen los glóbulos rojos en su superficie, responsables de la clasificación de los grupos sanguíneos tipos tipiaje A, B, o los antígenos leucocitarios humanos, HLA, las siglas HLA, presentes en la superficie de nuestros glóbulos blancos y en todas las otras células, a excepción de los glóbulos rojos. Tales HLA nos permiten indagar la tolerancia inmunológica entre el donador y el receptor del trasplante a realizar previamente, o sea, realizar previamente el tipiaje HLA, o sea, qué tipo de HLA es tanto el donador como el receptor. A tal capacidad de reconocer lo propio y rechazar lo extraño, dándole tolerancia a lo propio, entonces es a lo que se reconoce y se denomina tolerancia inmunológica. Conversamos con el doctor Leopoldo Díaz Landaeta sobre las denominadas dermatitis facticias, también conocidas como dermatitis artefactas. Esas lesiones que les decíamos que presentan los niños, pero también los adultos, incluso los ancianos, que son autoproducidas. Es una agresión. Van desde esas escoriaciones psicógenas, donde el diagnóstico diferencial muchas veces es bastante difícil porque hay que descartar lesiones de piel que llamamos primarias de otros trastornos de origen sistémico que tengan que ver o con las funciones hepáticas del hígado o con las funciones de los riñones o incluso con alteraciones a nivel de tiroides o algunas lesiones malignas como los linfomas. Y esos episodios pueden ser lesiones de rascado, pueden ser úlceras, pueden ser a lo mejor algunas lesiones lineales, pero sobre todo, como les decían, tienden a tener una, una singularidad que son como que muy delimitadas, están en las áreas que nosotros podemos llegar, a las cuales llegamos con nuestros brazos, en las piernas, detrás en el cuello, en la parte laterales de la espalda, es decir, en las zonas accesibles. En los glúteos también las podemos ver y a veces vemos como que son verdaderos arañazos que podemos encontrar. Incluso una vez tuvimos un caso, por cierto, con el doctor Leopoldo Díaz Landaeta en el hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, donde la adolescente se arañaba y parecían verdaderas estrías a nivel de las mamas y era simplemente que ella, cuando la desnudamos completa, pues también vimos que arañaba sus glúteos y hacía esas lesiones que marcaban como una verdadera línea. Otras veces marcan como círculos y en ocasiones pueden presentar costras o pueden presentar úlceras, pero también pudieran estar implicadas alteraciones que tienen que ver con el comportamiento celular. Y era lo que el doctor Leopoldo Díaz Landaeta les estaba explicando. Lamentablemente, él está en Venezuela y los problemas en el estado Zulia en el momento, hablando de electricidad, son bastante graves. Entonces perdimos la conexión. Algo bien importante es que cuando usted note esas lesiones en la piel de sus niños, por favor consulte. A veces las lesiones son secas, lo que vemos son las costras o el arañazo, la sangre, las costras serohemáticas, pero en ocasiones se puede sobreinfectar y de verdad producir estragos en la piel de nuestros niños. Si usted ve en la piel de sus hijos lesiones que se salen fuera de lo común, tiene que estar atento y consultar. La mayor parte de las veces, como les dijo el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, tenemos que echar mano
del equipo multidisciplinario y trabajar con el psicólogo, pero también con los psiquiatras, porque en ocasiones estos pacientes hay que medicarlos. En otras oportunidades, el diagnóstico correcto, además de complicarse, es difícil de que sea abordado por los padres y por el mismo paciente, porque el paciente niega, dice, yo no fui, yo me siento mal, yo tengo esto, me aparecen, y muchas veces el paciente termina ingresado. Y es la observación directa del paciente por el equipo multidisciplinario, las enfermeras, el personal paramédico dentro del ingreso hospitalario, el que permite hacer el diagnóstico con mayor precisión. Por otro lado, el paciente busca ayuda, es verdad, acude con nosotros, pero rechaza el diagnóstico. Dice, no, esto no puede ser y es bastante difícil porque no tenemos pruebas complementarias. Las pruebas, las analíticas, pueden ayudarnos a descartar, pero no a confirmar lo que está pasando con el paciente. El hecho de autoinfligirse el paciente las lesiones es determinante para buscar la causa, como les hemos conversado en los últimos vídeos que hemos subido al canal, que les agradezco se suscriban, que les agradezco que compartan. Eso tiene que ver con ese conflicto psicológico o ese estrés vivencial, eso que el paciente está viviendo en su entorno y que muchas veces pasa desapercibido, no solamente en el núcleo familiar, sino también en los colegios. La forma en el tiempo en que se presentan estas lesiones nos ayuda. Si las lesiones se presentan en el horario de la mañana, si las lesiones empeoran en ciertos y determinados momentos, también puede ser orientativo para realizar el diagnóstico. Como pediatras, como dermatólogos pediatras, como médicos, muchas veces nos enfrentamos a otro síndrome o síndrome, que es el de Munchausen. Munchausen por poderes, que viene siendo también una alteración, pero más que todo un maltrato infantil, y es producido por los padres, generalmente por la madre, que busca inventar lesiones, enfermedades o ella agrede al menor o ellos agreden al menor, provocándole síntomas que son tangibles, que los vemos y que hace que el niño parezca que está enfermo, pero en realidad lo está provocando el familiar, en este caso generalmente los padres. Y algunas veces personas que han sido víctimas de abuso infantil toman esta conducta o esta actitud. De allí la importancia de nosotros ser observadores, reinterrogar y muchas veces es el entorno familiar el que nos enciende la alarma y nos dirige para nosotros llegar al diagnóstico, sobre todo en los casos de los Munchausen. Recuerdo que en una oportunidad tuvimos un niño que no parecía presentar hematuria. La madre decía que el niño estaba enfermo, que le daba fiebre y claro, eso no era cuantificado por nosotros en el hospital. Y la madre sacaba sangre ella y la agregaba a la muestra de orina que se le mandaba a tomar. Y entonces, claro, reportaba hematuria en la orina, pero el niño no tenía, no padecía de ninguna afección renal. Y en otras ocasiones vemos cómo las madres quitan la alimentación con la finalidad de que el niño se desnutra o le dan medicamentos que inducen al vómito, a la diarrea o algún otro trastorno para por este motivo consultar. Entonces, por un lado el médico está tratando y por el otro lado la madre está agrediendo. Realmente el tratamiento es simplemente alejar al niño de ese entorno, protegerlo, por eso muchas veces lo ingresamos, lo hospitalizamos y la terapia tiene que involucrar a todo el núcleo familiar, pero sobre todo a la madre. Y en los casos de prevención, pues obviamente la relación madre-hijo y el entorno sociológico del paciente tiene que ser de prioridad en el tratamiento, en el manejo y en la conducción. Les invitamos a dejar sus comentarios. Lamento que el doctor no se haya podido despedir, pero vamos a continuar tocando algunos temas de interés público que es importante que ustedes conozcan para que puedan hacer prevención en salud o asistir a la consulta a la brevedad posible en el momento en que usted tenga evidencia del mínimo síntoma
que usted le haga sospechar que está pasando por algunos de estos procesos. Un abrazo y que Dios los bendiga. Adiós.